Veamos cómo resolver el siguiente ejercicio. Nos dan una figura, en esa figura nos dicen que BD, que está en verde, es la bisectriz del ángulo ABC. O sea, BD es la bisectriz de este ángulo que es ABC. Me dicen que los puntos BC, BC y E están alineados. Esto quiere decir que los tres puntos se encuentran sobre una recta. O sea, me dan dos datos. La bisectriz de un ángulo y tres puntos que están alineados. Y con esto me piden calcular la amplitud del ángulo ABE. ABE que marcamos aquí. Quiero buscar la amplitud de este ángulo sabiendo que BD es la bisectriz del ángulo ABC y BC y E son alineados. Y me dicen las formas en que se presentan los ángulos en función de una variable X. O sea, no me dan la medida de los ángulos, pero sí me dicen la característica que tienen. Me dicen que el ángulo ABD es igual a 3x más 7 grados. Y el ángulo CBD es 5x menos 33 grados. Pero sabemos que BD es la bisectriz del ángulo. ¿Qué pasa? Si BD es la bisectriz del ángulo ABC, entonces sabemos que por propiedad de la bisectriz divide a un ángulo en dos ángulos iguales. Por lo tanto, podemos plantear lo siguiente. Vamos a escribirlo todo correctamente. Decimos si, en este caso, BD es bisectriz del ángulo que nos dicen que es ABC, entonces puedo asegurar por propiedad de la bisectriz que la bisectriz divide el ángulo de dos ángulos iguales. Quiere decir, entonces, el ángulo ABD va a ser congruente o va a tener la misma medida en grados que el ángulo DBC. Quiere decir, este ángulo que está formado aquí y este ángulo que está formado aquí, los dos van a tener la misma medida porque BD es la bisectriz del ángulo ABC. Recuerden lo que estamos planteando, que la bisectriz, una de sus propiedades es que divide el ángulo en dos ángulos iguales. Entonces, si esos dos ángulos son iguales y están en función de la variable X, podríamos averiguar cuánto vale cada ángulo, resolviendo una ecuación y buscando el valor de la variable X. Vamos a sustituir el ángulo ABD, nos lo dan por datos, que dicen que es igual a 3x más 7. Vamos a omitir la palabra grados y la colocamos al final. Y esta medida de este ángulo ABD tiene que ser igual a la medida del ángulo DBC, porque son iguales por ser BD bisectriz. Quiere decir que 5x menos 33 tiene que ser igual a 3x más 7. O sea, la medida del primer ángulo es igual a la medida del segundo por ser bisectriz. Y vamos a despejar entonces la variable X. Y ya tendríamos aquí una ecuación de primer grado. Vamos a dejar el 3x a la izquierda. Aquí podemos hacer varias cosas. Pasar el 3x a la derecha. O sea, agrupar toda la C a la derecha o toda la C a la izquierda. Eso no importa. Este 5x, vamos a llevarlo a nuestra izquierda. Pasaría negativo. Dejo el 33 negativo a mi derecha. Y paso el 7, que es positivo, a mi derecha negativo. Lo que estoy haciendo es agrupando la variable X en un lado y los números en el otro. Si hubiera pasado el 3x a la derecha, pasaba negativo, el 33 positivo. Va a ser la misma respuesta. Aquí vamos a efectuar esta operación. 3x menos 5x me quedaría menos 2x. Y aquí signos iguales se suman. Y me daría menos 40 manteniendo el signo. Vamos a despejar la variable x. El 2 que estamos multiplicando pasaría dividiendo con su signo. Menos entre menos daría más. Y 40 entre 2 nos daría 20. Quiere decir, la variable x tiene valor 20. Pero 20 no es la medida del ángulo. 20 es la variable al cual el ángulo tiene esa medida. Por lo tanto, podemos buscar cuánto mide cuál es la amplitud de ese ángulo. Por ejemplo, el ángulo ABD, que es igual a 3x más 7 grados, nos quedaría, vamos a sustituir, 3 equivale a 20 por 20 más 7 grados
Esto nos daría 3 por 20, 60, más 7, 67 grados. Quiere decir, la amplitud del ángulo ABD va a ser a 67 grados. Por lo tanto, la del ángulo DBC también 67, porque los dos ángulos están divididos por la bisectriz, quiere decir, los dos tienen la misma medida, 67 grados y 67 grados. Pero el que me piden es este, pero vamos a ver cómo calculamos este. Ya conocemos la medida de estos dos ángulos, pero me dicen que estos tres puntos están alineados. Entonces, si yo tengo que E, B y C son alineados, quiere decir que ellos van a formar un ángulo, y voy a marcarlo aquí, de 180 grados. Es decir, la suma de los tres ángulos va a ser igual a 180 grados. Porque el total de este ángulo sería un ángulo llano. Quiere decir entonces, el ángulo que quiero buscar, el ángulo ABE, este ángulo, más el segundo ángulo, que sería el ángulo ABD, más el tercer ángulo, que sería DBC, esta suma tiene que dar, repito, 180 grados. ¿Por qué razón? Porque los tres están alineados y forman un ángulo de 180 grados, un ángulo llano. Vamos a sustituir el ángulo ABE, que es el que quiero buscar, más estos ángulos, ya lo calculamos, que son estos dos que están aquí, son iguales, cada uno mide 67 grados, 67 más 67 igual a 180 grados. Vamos a ir terminando. Ángulo ABE más, sumo aquí, esto daría 134 grados igual a 180 grados. Lo que nos queda despejar, ángulo ABE igual a 180 grados, paso restando el 134 y ya tengo la respuesta. El ángulo ABE es la diferencia, que serían 46 grados. Y con esto hemos calculado la medida, la amplitud del ángulo que queríamos, que era el ángulo ABE, que es el que faltaba para el ángulo llano. Ya conocía dos ángulos que eran iguales porque BD era bisectriz de ese ángulo. Con esto terminamos y espero que les haya sido de su agrado.